Muy buenos días, profesores y profesoras de las distintas regiones del país y los profesores de distintos países del mundo que nos acompañan en estos días en el Foro Nacional de TIC, eh, ayudando a la consolidación de la red de maestros que trabajan con estas tecnologías en sus aulas con los estudiantes. Mi nombre es Jorge Andrés Hoyos Cardona, trabajo con el Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia, y el día de hoy quiero invitarlos a que compartamos un espacio, algunos elementos donde pongamos en práctica y desarrollemos ciertas habilidades asociadas con el pensamiento aleatorio y sistemas de datos. El área de matemáticas, que hoy arranca su presentación oficial en el foro, va a tener una serie de espacios en los cuales va a abordar cada uno de los pensamientos que maneja esta área. Entonces vamos a trabajar desde el pensamiento numérico, vamos a trabajar desde el pensamiento métrico, desde el pensamiento variacional, desde el pensamiento aleatorio y desde el pensamiento numérico, que hace parte pues del conjunto de actividades que se trabajan en matemáticas. Pero inicialmente yo quiero que reflexionemos un poco acerca de la apropiación y la visión que tenemos sobre el uso de herramientas tecnológicas en el área de matemáticas. Entonces, ¿cómo potenciamos ese pensamiento matemático? Yo quisiera que nos preguntemos hasta dónde ha llegado la tecnología. Estos espacios nos permiten a nosotros tener muchas estrategias, actividades, metodologías que le sirven al muchacho para apropiarse de una forma mucho más segura, más sólida, de conceptos de difícil aprendizaje. Entonces la tecnología se viene desarrollando y nosotros como profesores no le hemos brindado la importancia necesaria para incorporarla a nuestro currículum. Por ejemplo, ¿cuántas personas de nosotros ha trabajado con un programa como GeoGebra, que es una excelente herramienta y que puede afectar muchas competencias de nuestro trabajo matemático, que se ha venido desarrollando durante el tiempo, pero que nosotros ni siquiera, muchos lo conocen y otros ni siquiera, los que lo conocen no lo aplican directamente en el área? Entonces es como, ya está visionado, ya está desarrollado ese trabajo de tecnologías, pero ¿cómo lo incorporamos efectivamente al trabajo en nuestro currículum? Máxime en un mundo tan cambiante, tan globalizado, no nos podemos quedar atrás, y los estudiantes van muchos pasos más adelante de nosotros. ¿Y dónde queda nuestra responsabilidad como docentes de apropiarnos de esas tecnologías y guiarlos por ese camino, un camino pues efectivo, que sí sea el más apropiado, escoger los elementos que me van a hacer a mí un mejor maestro, una mejor clase, para que la clase de matemáticas se vuelva atrapante para el estudiante y dejemos de verlos a ellos dormidos en las sillas, porque sigue siendo muy aburridora, a pesar de todos los avances tecnológicos y estrategias que ya se tienen para mejorar esa apreciación del área de matemáticas. Entonces, los invito, profesores, a que reflexionemos en torno a esto y de alguna manera miremos cómo efectivamente incorporamos el uso de estas tecnologías en nuestro quehacer pedagógico, específicamente del área de matemáticas. Las charlas que van a estar dirigidas en cada uno de los pensamientos van a estar acompañadas de un taller con un tema específico de ese pensamiento. Y en el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en el trabajo de algunos conceptos y elementos del pensamiento aleatorio o probabilístico. La estadística como cultura es algo que viene ya rodando y tomando gran fuerza desde muchos años atrás.
máxime que la representación gráfica, los razonamientos y cuestionamientos que se deducen de los desarrollos estadísticos vienen ahora teniendo mucho auge, mucho apogeo para la toma de decisiones acertadas, para los procesos de investigación, los procesos educativos, y entonces necesitamos mirar cómo desde chicos, desde el inicio del aprendizaje de los muchachos, podemos potenciar la estadística como cultura, que se vaya generando ese ciudadano estadístico a medida que va uno desarrollando su desarrollo académico, en las etapas académicas. Entonces debemos ir haciendo esa cultura paso a paso. Para eso debemos de cambiar de paradigmas para ser mucho más acertados de acuerdo al contexto actual y mostrarle al estudiante una manera mucho más sencilla de ver el estudio estadístico, cómo se puede asimilar algunos conceptos que son un poco difusos y de difícil comprensión para ellos. De esta manera, la estadística contribuye al desarrollo de ciertas competencias dentro del currículo de matemáticas. Por ejemplo, competencias desde el punto de vista de razonamiento, competencias desde el punto de vista de trabajo de información digital. También se trabajan competencias lingüísticas y comunicativas, porque ya que en el momento de uno interpretar, de expresar un gráfico determinado, una imagen que me arrojó un estudio de datos, yo debo argumentar muy bien ese trabajo. Entonces ahí estoy haciendo ese trabajo de fortalecimiento lingüístico y argumentativo. Entonces debemos crear esa cultura estadística y esa forma en cada uno de los procesos descriptivos, inferenciales y probabilísticos, ir desarrollando con ayuda de estas tecnologías paso a paso procesos e incorporaciones para que esa apropiación de contenidos sea más efectiva para los estudiantes. Partamos del concepto de incertidumbre, que es un concepto que al estudiante le cuesta un poco entender, además del concepto aleatorio y del azar. El concepto de incertidumbre parte de lo que es impredecible, que no sabemos qué va a suceder. La vida cotidiana, el mundo diario nos ofrece un sinnúmero de sucesos y elementos que nos permiten a nosotros vislumbrar, describir ese proceso de incertidumbre, de impredecible. Desde el mismo momento de la concepción somos incertidumbre. ¿Por qué? No sabemos si vamos a ser niño o vamos a ser niña, en el caso masculino y femenino. Entonces ese proceso de la incertidumbre, si yo tengo bien claro ese concepto, de ahí parte el éxito de que otros conceptos dentro del trabajo estadístico, como la organización de datos, como la recolección de información, como el concepto de azar, el concepto de intuición, que me lleva a cometer muchos errores. Incluso algunos autores dicen, profes, que esas intuiciones erróneas no se mejoran con el tiempo, pero sí hay ciertos procesos que con ayuda de TIC pueden facilitar a minimizar ese grado de la intuición errónea. Voy a colocar un ejemplo, que es el de la falacia del jugador de juegos, qué pena redundante, juegos de azar, como cartas, dados y dominós, donde uno cree que en el momento en que yo pierde, a medida que yo vaya perdiendo una determinada puesta de juego, yo estoy más cerca de ganar. Y lo voy a traer con un por ejemplo, si los puntos verdes son los desaciertos, que yo tengo en una apuesta de azar,
a medida, la conciencia de la intuición errónea significa que a medida que va pasando un lanzamiento o un suceso, pasa uno, pasa dos, yo más me acerco al suceso exitoso, que es en este caso el que representa el aplique rojo. Pero esa concepción es errónea, porque yo voy pasando así y esa es la impresión que me da inicialmente, pero realmente el juego de probabilístico significa que si yo hago un desacierto inicialmente, ese desacierto vuelve a ser parte para mi próximo lanzamiento, mi próximo suceso. Entonces siempre voy a tener la misma probabilidad de éxito o de pérdida. Entonces esa es la indicación errónea que tiene el jugador con respecto al concepto de incertidumbre o azar. Entonces la idea es cómo nosotros mejoramos a partir de ese trabajo con nuevas tecnologías este concepto de aleatoriedad, que es un fundamento esencial para el trabajo en el pensamiento aleatorio. El medio está rodeado por información, datos y números de todo tipo. Máxime en estos momentos, la imagen, el audio, el video hace parte fundamental de esa recolección de datos, de esa expresión que nos genera información, y para el muchacho es mucho más significativo ese tipo de identificar y entender ese tipo de información y poderla procesar. También es como una recomendación, cuando yo trabaje estos temas de pensamiento aleatorio, si yo trabajo con conceptos cotidianos, con datos reales, para el muchacho será de mucho más fácil entendimiento a la hora de realizar las prácticas y de inferir posiblemente algún tipo de información con respecto a eso. Entonces ese tipo de información hay que mirar cómo se tabula, cómo se ordena de forma adecuada, y de esta forma se garantiza que el muchacho vaya teniendo, el estudiante vaya teniendo una incorporación de conceptos mucho más acertada. Para eso las nuevas tecnologías nos ofrecen un sinnúmero de estrategias y metodologías que necesitamos entender nosotros primero para poder transmitirla a cada uno de nuestros estudiantes. Algunas alternativas metodológicas que nos pueden apoyar ese trabajo, voy a arrancar por ahí, y que no se utilizan en nuestras aulas de clase para trabajar el concepto aleatorio, es lo que se hace con dados, monedas y cartas. Incluso en nuestro computador, en nuestro PC, hay un sinnúmero de juegos en el cual vienen inmersos todo este tipo de elementos, y que para el muchacho, como es a través de un juego, será mucho más fácil entender ese proceso. Entonces nuevamente, profes, debemos de coger todas esas herramientas y cogerlas, no dejar ese estudio de la estadística como tal para lo último. Nuestros currículums en los que tenemos inmerso el trabajo de estadística, vemos toda la parte de los otros pensamientos de matemáticas, vemos, y al último dejamos el pensamiento aleatorio, y de alguna manera es vital al irlo articulando durante todo el proceso de desarrollo del área para el estudiante, porque él se va haciendo entendiendo muchos sucesos, y además le ayuda a fortalecer y apoyarse el estudio en otro tipo de áreas, por ejemplo en ciencias, en sociales, donde se pueden ver muchos cuadros, muchas distribuciones, muchos gráficos que son apoyados en este tipo en el pensamiento aleatorio. Entonces nosotros tenemos esa serie de herramientas que nos pueden ayudar al trabajo de clase. Otras alternativas metodológicas que quiero compartir con ustedes, apoyadas en TIC, en medios y TIC, son las que a continuación miraremos, que me parece que son muy significativas, muy relevantes para la buena
conceptualización del muchacho en temas y en conceptos que para él son de difícil entendimiento. Entonces podemos observar la primera, la diapositiva nos muestra cómo con un medio como la televisión, específicamente los noticieros, el estudiante puede encontrar, el profesor puede encontrar alternativas que te generan actividades de recopilación de información en el área, en la zona de deportes, en la sección de economía. Podemos estudiar balances, podemos hacer interpretaciones de la misma información de diferentes países, y esto nos da una idea de tendencia, de cómo el muchacho puede identificar esos factores externos y traerlos a su contexto, al cotidiano, y poder deducir y tomar decisiones y poder argumentar con respecto a eso. Los noticieros también nos brindan en el área deportiva todo lo que es las clasificaciones, que son unas variables, cómo es que son caracteres ordinales, cómo puedo yo predecir, si es posible, cuál va a ser un ganador de una serie y otras entre tantas cosas. También en la televisión podemos encontrar unas series que bien enfocadas pueden apoyar significativamente este trabajo de fortalecer las competencias matemáticas. Traemos como ejemplo dos series, una que se llama Numbers, que dicho sea de paso era el método que se planteaba en la presentación de la videoconferencia, y otra serie que se llama Criminal Minds, en la cual los profesores pueden encontrar un modelo para que ellos, cuando en la enseñanza generen algún tipo de líneas de tiempo, de unos procesos de regresión de los estudiantes, generen modelos de perfiles de gente utilizando datos históricos que se tenían anteriormente de otras fuentes. También nos pueden fortalecer los procesos desde el inicio del razonamiento y conceptualización, porque estas series son muy dinámicas, hay mucha interfaz, y el carácter visual que dan estas para el estudiante se vuelve mucho más práctico y mucho más entendible al concepto real que ellos viven en esta era digital. Entonces la televisión nos permite mirar ese tipo de herramientas. Otra de las que podemos utilizar para este trabajo es el cine. Incluso se han hecho películas basadas específicamente en el tema del azar asociado a lo aleatorio, a lo que no es deducible, y en el cual, al igual que en la televisión, se pueden encontrar una serie de explicaciones, comparaciones de situaciones que en el cine de alguna manera son ficticias, pero para el estudiante los puede aterrizar y contrastar en eventos reales. Entonces tenemos aquí dos ejemplos de los que queremos presentar. El azar incluso es el título de las dos películas, y en ello podemos encontrar, seguimos fortaleciendo el concepto de azar y de aleatorio y de lo deducible. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera la plataforma básica para que el análisis y el estudio estadístico sea mucho más sencillo y más significativo. Otra de las alternativas que quiero compartir con ustedes es ya los programas, el desarrollo de software como tal, que, como les dije al inicio de la charla, a nivel de matemáticas ha sido un desarrollo muy avanzado a nivel mundial, pero ese avance no ha sido incluido efectivamente en el desarrollo de las temáticas del área de matemáticas como tal. Entonces quiero mostrarles o proponerles que se puede trabajar desde el punto de vista de software dos tipos de
perdón, dos tipos de material, unos programas específicos que son de alguna forma, hay unos de carácter libre, otros que también son de carácter, es que hay que pagar por su licencia, pero que son muy prácticos desde su instalación, desde su uso, con sus tutoriales, son muy amigables para la interfaz del muchacho. Entonces eso va en aras de fortalecer esos procesos de conceptualización, de graficación, de una serie de sucesos y variables que se van encontrando en los estudios que se realizan. Además de esto, también encontramos las prácticas en la suite de oficina, que son los materiales que se encuentran en todos los PC, en todos los ordenadores, que se encuentran por lo general en todas las instituciones educativas. Tenemos el Excel, y tenemos, que es de la línea de Windows, y tenemos el OpenOffice Calc, que es de la línea del Ubuntu, y los dos con pocas diferencias desde su estructura, en la forma, pero desde su estructura nos brindan pues un apoyo muy significativo a la hora de consolidar información, de generar bases de datos y a la hora de la gráfica, la representación gráfica, que es una de las cualidades que tiene este pensamiento, que es su representación gráfica. Estos programas nos prestan un gran apoyo, es de muy gran ayuda y son muy amigables y muy manejables, tanto para docentes como para los estudiantes. Entonces, hasta ahora hemos visto una serie de herramientas que las tenemos a la orden del día, a la mano, la televisión, lo del cine, ahora que ya es mucho más público, y ahora lo que vimos anteriormente, el trabajo con los programas. Entonces no tenemos disculpa para no hacer una incorporación efectiva es lo que tenemos que tener en cuenta, porque no es incorporar por incorporar, sino que encontrar la estrategia ideal para el estudiante para determinado tema, porque sabemos que no todas las herramientas sirven para explicar mejor un tema, sino que hay unas que se especializan más en unos procesos, en unos temas específicos. Entonces debemos nosotros hacer esa exploración efectiva antes de llevarla finalmente al estudiante. Otra de las alternativas que quiero compartir con ustedes es el trabajo en la web. La web nos ofrece un sinnúmero de opciones que casi uno no se atreve ni a imaginar por la gran cantidad que son. Yo traigo, como a modo de ejemplo, dos sitios que nos pueden servir para nuestro trabajo. El primero es donde podemos encontrar un blog, donde pueden encontrar material didáctico sobre representaciones gráficas. Hago mucho énfasis en el trabajo gráfico. ¿Por qué? Porque el medio actual de imagen, el medio audiovisual, es un medio vital, es en el medio en el cual nuestros estudiantes están desenvolviendo. Vemos que todos los estudiantes se generan un avatar en su correo electrónico, miran cómo pueden traer una imagen que les llamó la atención y cómo personalizarla, la interpretan mucho mejor, cosa que pronto para nosotros nos costaba un poco, y nosotros teníamos otro tipo de lenguaje. Entonces traigo a colación esta página del blog, infografistas.blogspot, porque nos muestra de otra manera mucho más dinámica, innovadora, cómo yo puedo mostrar información que sea del agrado de las personas, del estudiante, y tener alternativas diferentes a lo que normalmente manejamos, como decir, en Excel. Entonces esta es una página muy interesante. Otra de las que yo traigo es, quizás para nosotros como docentes, es un sitio demasiado potente, porque nos ayuda a estructurar didácticamente la enseñanza, la estadística, a través de teorías, desde chico, desde el punto de vista psicológico. Podemos encontrar en este sitio, que no lo he mencionado, perdón, es el sitio estadístico de la Universidad de Granada,
del centro del grupo de investigación de estadística, y en este sitio encontramos, como les estaba mencionando, gran cantidad de información acerca del trabajo de didáctica en la estadística, de cómo la debemos de incorporar efectivamente, de no darnos miedo de incorporarlas, pero siempre teniendo en cuenta que esa incorporación debe estar jalonada de los procesos de formación del maestro, para así hacer que la clase y luego lo que uno le transmite al estudiante sí sea lo que realmente se quiere decir. Entonces es una página que se la recomiendo, es muy interesante, tiene es muy ágil en su trabajo y nos puede servir bastante en nuestra aula para potenciar nuestra estructuración conceptual. Entramos al tema de videojuegos. Videojuegos para las matemáticas. Para muchos será eso un tema demasiado loco, dirían, pero ¿qué tan interesante ha sido la incorporación de los videojuegos para estructurar contenidos desde todas las áreas? Podemos observar solamente el trabajo de un videojuego como el solitario en el computador puede apoyar ese trabajo de pensamiento aleatorio, lo puede fortalecer. Solitario, el trabajo de buscaminas, como videojuegos como Copa Mundial, los videojuegos sobre tenis, sobre baile, yo me puedo ir generando expectativas, cómo puedo ir yo generando categorías, organizando datos, información. ¿Para qué? Para luego de formar mi mejor equipo, yo tomar una decisión, yo escojo este jugador, yo escojo este torneo, voy a jugar así. ¿Por qué? Porque este es los jugadores que mejores estadísticas tienen, mejores tiros, mejores números poseen. Entonces eso va ayudando al estudiante a generar esa categorización, cómo analizo esto, es mejor con este otro que con el que tengo yo. Entonces el videojuego se convierte en una herramienta muy potencial, máxime que para el estudiante el inmiscuirse dentro del videojuego como tal, lo vuelve como personal, hace que le saque más jugo a eso. Cuando uno trabaja con datos reales, con una realidad mucho más acertada al momento del muchacho, se hace una apropiación de conceptos más significativa. De igual manera, otra alternativa que se puede tener en la web y con el trabajo es el de video, que va muy asociado al tema de la imagen. En este caso propongo, en el trabajo de videos, en la exploración profesores del sitio del Aula Virtual de Colombia, que inclusive en las charlas anteriores se le ha hecho mención, porque allí se encuentra una gran de elementos que nos ayudan a coger cada uno de los temas que yo estoy trabajando y cómo potenciarlo desde el uso de las tecnologías. En el caso especial de nosotros del trabajo del pensamiento aleatorio, me parece que incluso allí se encuentra un ejemplo muy bonito de cómo puedo yo trabajar las variables cualitativas utilizando la imagen, o cómo yo puedo utilizar el tema, cómo puedo yo, trabajar y fortalecer el tema del fenómeno aleatorio desde el uso del video. Entonces la exploración del aula virtual es una parte muy importante. También propongo esta dirección de página de sitio web, donde podemos encontrar las series, la televisión, videos que han montado en otras partes otros profesores, como es algo parecido a YouTube, donde puedo encontrar también temas y explicaciones, metodologías que me ayuden a seguir como mejorando ese proceso de trabajo con los estudiantes. Y a nivel de imágenes, lo que propongo es dos repositorios de imágenes, uno que es Flickr y otro que es Picasa, que viene escrito al Gmail, en el cual puedo trabajar. Incluso yo puedo subir algunas de las imágenes y recursos que yo necesito para hacer el trabajo con mis estudiantes. Entonces son herramientas
muy potentes que me ayudan a organizar mucho más el trabajo. A nivel del audio, encontramos dos características especiales que pueden ser de gran ayuda para el trabajo del pensamiento aleatorio. Y voy a hablar inicialmente del trabajo de la radio. El trabajo de la radio podemos encontrar conversaciones, se pueden encontrar entrevistas, donde los que están haciendo esa conversación, interactuando entre ellos, pueden cometer muchas equivocaciones al momento de realizar las preguntas y responderlas. Entonces, en el pensamiento aleatorio, que la conformación y la estructuración de variables para hacer procesos de recolección de datos es tan importante, el entender, utilizar este medio como una parte valorativa, de evaluación, puede ser muy importante y me ayudar a hacer ese trabajo. De la misma forma, el programa Audacity, que es un programa que me permite generar audios y editarlos, me va a fortalecer y potenciar eso, porque yo puedo crear conversaciones cotidianas de los estudiantes en su vida normal, las podemos socializar en las clases y cada uno identificando cómo quedaron formuladas esas preguntas, esta quedó bien formulada, esta respuesta no es adecuada, qué debo corregir aquí, cómo puedo organizar categorías o las dimensiones de esa variable, y es una herramienta son muy sencillas de manejar y que para el estudiante sigue siendo muy productivo y es mucho más atractivo para él. Yo considero, profesores, que la serie de herramientas que estoy compartiendo con ustedes son unas que pueden ser muy potenciales para su uso, para su trabajo, y que les puede ayudar a mejorar esa parte de conceptualización inicial del trabajo del pensamiento aleatorio, desde entender el fenómeno que es impredecible, la intuición, los procesos del azar, de razonamiento, y llegar a una instancia final, ojalá, de poder inferir acerca sobre un tema específico. Entonces, muchas gracias, profesores, por estar aquí en este espacio y compartir estos elementos conmigo. Ojalá les sirva para su trabajo pedagógico, y de esta manera seguimos fortaleciendo el trabajo de comunidades virtuales, de comunidad de maestros, para que en un tiempo no muy lejano cada una de las áreas que nosotros competen, en este caso las matemáticas, tenga los elementos necesarios apoyados en TIC para potenciar las actividades específicas en los estudiantes. Entonces, muchas gracias. Quiero invitarlos a que muy cerca, pues ahora va a ser el miércoles 2 de marzo, vamos a tener un taller sobre el uso del video para la conceptualización de fenómenos aleatorios, y están ustedes invitados a que hagan una inscripción inicial para poder trabajar con ustedes en sus instituciones y así mostrarles una aplicación para la cual se potencia el trabajo del pensamiento aleatorio. Entonces, me parece que es muy importante este trabajo. Gracias a ustedes por tener acá este espacio, y ojalá les haya servido de mucho. Nuevamente, soy Jorge Andrés Hoyos. Para los que les pueda ayudar aquí en el foro, estaré pendiente de sus apreciaciones y de sus aportes con respecto al tema que les acabo de dar. Muchas gracias y que tengan un feliz día.